Muy bien, jóvenes, hemos estado revisando el tema de la persona dentro de la antigua Roma. Veíamos las características que debía reunir la persona para poder ser un individuo con plenos ejercicios y plenas obligaciones dentro de la sociedad romana. Veíamos que se necesitaban ciertos estatus que eran características que iban adheridas a la personalidad. El estatus civitatis, que era ser ciudadano romano, el estatus libertatis, que era la categoría de ser un hombre libre, y el estatus familiae, que era tanto el derecho de tener como de pertenecer a una familia y tener en dado momento el liderato de una domus. Ahora, sin embargo, no todas las personas en la antigua Roma eran personas físicas o individuos físicos. Parte del legado que nos deja el derecho romano es precisamente el principio o el antecedente de las personas no físicas, que es lo que hoy conocemos como las personas morales. Ahora, tenemos que entender que no existían en la antigüedad eh, las personas morales como las entendemos ahora, como sujetos exclusivamente dedicados al comercio, sino que también se podían constituir, y como lo veremos, como sujetos políticos o colectivos políticos derivados de la expansión de Roma en la etapa imperial. Entonces, ahora vamos a proceder a ver las diapositivas al respecto de este tema. Bien, las personas jurídicas. Bueno, recordemos que el sujeto de derecho. Debemos de retomar un poco de lo que son los sujetos de derecho. Bueno, actualmente hablamos o generalmente se habla de que son sinónimos cuando hablamos de persona y cuando hablamos de sujeto. Sin embargo, no es así. Una persona es un individuo físico, que es persona por el simple hecho de existir. Y un sujeto puede ser tanto una persona física como una persona no física. Por eso, cuando hablamos de sujeto, hablamos de un centro de imputación de normas, ya que como se dijo hace unos instantes, podemos estarnos refiriendo a un ente no físico. Ahora, en Roma se usaron otras expresiones que aluden al sujeto de derecho, pero no deciden con claridad el concepto como tal. Esas expresiones eran caput y capax. Caput significa cabeza y cuya acepción es el individuo que goza de derechos civiles. Y capax es una palabra un poco más restrictiva que se refiere a la aptitud del individuo para efectuar negocios y actuar jurídicamente. Y capax se le llamaba a la capacidad de ejercicio o la facultad de hacer. Ahora, recordemos que, por ejemplo, al sujeto también se le denomina persona, que deriva de la palabra personae, que es la voz latina que significa máscara de actores. Recordemos que los romanos consideraban a la persona como un actor del derecho, ¿sí? Pero no todos los hombres eran personas o sujetos de derecho en la sociedad romana. Y aquí es donde tenemos que recordar las tres condiciones: ser libre, ser ciudadano y ser paterfamilias o, en dado caso, ser sui iuris, que era pues no estar ligado a la potestad de un paterfamilias. Ahora, volvamos a las personas no físicas.
Las personas jurídicas no físicas son entidades incorporales a las que el derecho romano les reconoció el carácter de personas. Son entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora, no son personas de existencia visible o corporal. Como ya se dijo, son incorporales. Ahora, son agrupaciones de hombres, asociaciones y ordenaciones de bienes, fundaciones a las que la ley les reconoce en esfera patrimonial condición de sujetos de derecho. Ahora, hablemos de las corporaciones o de las asociaciones. Estas ya se habían contemplado o aparecen sus primeros antecedentes desde la ley de las 12 tablas, según la cual los asociados podían establecer pactos que quisieran con tal de no infringir la ley pública. Se requería que estuvieran integrados por 3 personas como mínimo y que tuvieran la intención de constituir una unidad orgánica tendiente a un fin lícito. Si lo leemos, nos recordamos que es básicamente la definición que actualmente se le asigna a las sociedades mercantiles y a las asociaciones civiles, que pueden ser entes colectivos que reúnan fuerzas y recursos para lograr un fin determinado, siempre y cuando este fin sea lícito. Muy bien. A continuación, vemos que debían tener un estatuto, debían tener representantes y se les asignaba patrimonio independiente. Ahora, las asociaciones también tenían la facultad de manumitir esclavos. Recordemos que la manumicio era la acción de liberar a un esclavo para que pasara a ser un liberto. Y también podían hacer legados a otras corporaciones. Ahora, existían asociaciones con carácter profesional, con carácter religioso y, claro, también había con carácter mercantil. Es decir, los objetivos fundamentales no han cambiado mucho desde que fueron pensados por los romanos a como los conocemos actualmente. Bueno, ahora hablemos de las fundaciones. Los romanos conocieron y practicaron el destino o las adscripciones de determinados bienes o patrimonios para atender a finalidades duraderas o de utilidad pública. Podemos decir que existieron fundaciones alimentarias en la etapa imperial que consistían en capitales que se entregaban a las ciudades o en créditos agrícolas que se concedían a particulares con la obligación de destinar los intereses al mantenimiento de los niños pobres. Ahora, si nosotros leemos la definición y el objetivo, vemos que lo que los romanos entendían como fundaciones es lo que hoy podríamos conocer como una asociación civil. Ahora, debido a que son muy parecidas a lo que concebimos como asociación civil, es porque tenían fines altruistas. Por ejemplo, acabamos de leer un supuesto de fundación que se dedicaba a conceder créditos agrícolas con la finalidad de que esos frutos se derramaran en beneficios sociales a grupos vulnerables como los niños pobres. Bueno, en tercer lugar, disculpen, podemos encontrar a los municipios. Aquí ya no son entes colectivos de naturaleza social o de naturaleza particular o de naturaleza civil,
ya estamos hablando de un ente colectivo nacido del Estado. Es decir, son entes y personas jurídicas no físicas que son derivadas de la acción estatal. Los municipios, como tal, nacen a través de las conquistas de Roma. Roma, al crecer y expandirse, fue asimilando otras comunidades que eran independientes. Y al caer bajo el dominio romano, pues estas perdieron su soberanía política. En virtud de esa incorporación, es decir, de esa anexión de tierras y pueblos, fueron surgiendo los municipia o municipi. Aquella respetaba generalmente su organización administrativa y conservaban una cierta autonomía, más o menos amplia, según la concesión o el acuerdo en que Roma hubiese llegado con aquel pueblo. Ahora, es necesario señalar que no siempre eran acuerdos favorables, como lo veremos a continuación. Podíamos encontrar municipios de dos categorías. En primer lugar encontramos los optimo iure, que tenían autonomía, conservaban sus órganos de gobierno y sus habitantes gozaban del voto y de los derechos públicos y privados propios de los ciudadanos romanos. También encontramos a las personas tipo municipio, los sine suffragi, es decir, los municipios del tipo sine suffragi carecían del ius suffragi, que ya vimos que era el derecho de elegir y ser elegido. Y a su vez se dividían en caeritis y erari. Ahora, los habitantes de municipios tipo sine suffragi de la categoría caeritis tenían el ius commercium y el ius connubium, que recordemos que era la capacidad de realizar actos de comercio y el otro era la capacidad de o el derecho de casarse, de contraer nupcias. Ahora, los municipios del tipo sine suffragi, pero de la categoría de erari o aerei, dependían totalmente del poder central romano y solamente debían las cargas tributarias, de donde procede el nombre erari. ¿Qué significa erario? Es decir, eran pueblos sometidos que no gozaban de todos los derechos que otros municipios o pueblos dominados, y sobre ellos recaía una fuerte carga fiscal, traducido en impuestos a Roma. Ahora, hablemos del fisco. Probablemente les suene familiar la palabra fisco, debido a que actualmente conocemos un término similar que es el fisco del Estado. Bueno, pues eso también es un legado que deja Roma a la cultura occidental. El fisco etimológicamente significa canasta o cesto, que hace referencia al, da la redundancia, al cesto en el cual los recaudadores de impuestos colocaban las monedas. Y se designó así al conjunto de bienes destinados a la administración imperial en oposición al erario público, que era patrimonio del Estado corporizado en el populus, es decir, el pueblo. ¿Cuál era la diferencia entre fisco y erario? Que el fisco era administrado exclusivamente por el emperador y de forma discrecional, y el erario público
eran los bienes de uso común o de interés del pueblo de Roma. Ahora, el fisco estaba formado por el tesoro recaudado en las provincias imperiales. Y como ya lo mencionamos, el emperador hacía manejo discrecional o con libertad absoluta de los bienes bajo la administración del fisco. Ahora, aquí hay una pequeña controversia. Hay algunos romanistas que establecen que el fisco no era como tal y no debería de ser considerado como una persona no física, debido a que al ser un ente estatal no cumplía con las características de una persona no física del momento. Sin embargo, en la jurisprudencia imperial y en las constituciones imperiales, derivados de la compilación justinianea, encontramos que se menciona al fisco o muchas veces se refiere a sí mismo como un ente del cual surgen los vocablos ius fisci o ius fici, que quiere decir los derechos del fisco, debitoris fici, es decir, deudores del fisco, y stationes fici, las cajas fiscales. Si se dan cuenta, la concepción que tenían los romanos del fisco estatal como un ente incorpóreo encargado de la recaudación de impuestos y la administración de los bienes, en este caso al servicio del emperador, tiene cierta terminología con lo que hoy conocemos como hacienda. Por ejemplo, los deudores del fisco es algo que hemos escuchado mucho sobre empresas que evaden impuestos o que deben impuestos, y los deudores del fisco también son perseguidos como eran antes, ¿no? Debido a que es una obligación de los ciudadanos contribuir al fisco y pagar impuestos. Lo era en Roma y lo es actualmente. Bueno, no obstante de esa pequeña controversia sobre si el fisco actúa, es o no es una persona física, eh, gozó de privilegios que los conocemos a través de la codificación de Justiniano. Por ejemplo, encontramos el privilegio de la enajenación. Eso se refiere a que si el fisco adquiría una propiedad, aunque posteriormente se comprobara que pertenecía a otra persona, aquella situación no anulaba la adquisición hecha por el fisco. También tenemos lo que era el privilegio de usucapión. Más adelante vamos a hablar en sí de lo que es la usucapión, pero no se podía adquirir el dominio de las cosas que pertenecían al fisco. Bueno, en una explicación muy breve, la usucapión es lo que hoy conocemos como una prescripción. ¿Sí? Es decir, que una persona pudiera adquirir el dominio pleno de una propiedad a través del uso. Bueno, en el caso del fisco esto no aplicaba. No podías tomar un bien que perteneciera o estuviera contemplado dentro del fisco y pretender realizar una usucapión en favor tuyo, porque era totalmente improcedente. A continuación teníamos el privilegio hipotecario. ¿A qué se refiere? A que todos los créditos del fisco, y entendiéndose como crédito cantidades que los gobernados le debiesen, tenían como garantía la hipoteca legal y general sobre los bienes del deudor. Es decir, si tú no podías pagar al fisco del Estado, el fisco del Estado podía retenerte las propiedades o retirarte tus propiedades, tal y como sigue pasando actualmente. Y también tenía el privilegio de los intereses. Esto se refiere a que los créditos en contra del fisco
no producían intereses moratorios. Es decir, el fisco podía incumplir el pago de algún crédito y no aquello le iba a producir interés moratorio. Finalmente, tenemos la capacidad de heredar, que es una facultad que actualmente el fisco del Estado sigue teniendo. Muchos de nosotros hemos visto, leído o nos hemos enterado que en ocasiones cuando fallece una persona y no dejó testamento, es el gobierno el que hereda la propiedad. Bueno, pues el Estado hereda la propiedad a través del fisco, porque a falta de descendientes, el fisco es el que tiene la capacidad de heredar los bienes de sus ciudadanos. Y hasta aquí, jóvenes, podríamos establecer la clase del día de hoy. Como vimos, encontramos que los romanos fueron los que pusieron los basamentos, por así decirlo, de lo que hoy conocemos como las sociedades mercantiles, así como lo que conocemos como las asociaciones civiles. Es decir, por un lado tenemos un grupo de personas que reúnen esfuerzos, recursos y medios para poder realizar un fin determinado, pero dentro de la legalidad. También tenemos lo que los romanos conocían como fundaciones, que son grupos de personas que juntan también recursos y medios, pero con la finalidad de realizar acciones de impacto social o realizar acciones que tuviesen un impacto de naturaleza altruista. Por ejemplo, dábamos ahorita una, una suposición fáctica de un crédito que se ofrece para que los frutos de esa inversión se dividan entre los niños pobres. Por ejemplo, actualmente tenemos asociaciones civiles que se dedican a la atención de víctimas, que se dedican a la atención de ancianos, de grupos vulnerables, de los indígenas. Todas estas asociaciones son herederas de la primera concepción que le dieron los romanos a lo que eran las fundaciones. También encontramos que las personas no físicas no solamente podían ser entes de naturaleza civil, sino también entes de naturaleza política, como por ejemplo la creación de los municipios, derivado de las campañas de expansión del Imperio Romano. Se fueron creando entes colectivos cuyo objetivo era administrar las nuevas regiones asimiladas y que dentro de aquellas había municipios privilegiados y municipios poco privilegiados. Una vez que Roma se convierte en imperio, pues todos los municipios pasan a ser ciudades, pero lo que se lega, lo que se hereda del Estado actual es al municipio como una forma de administración local y una persona colectiva de naturaleza política cuyo objetivo es la administración de los gobernados. También encontramos que se hereda de Roma la naturaleza del ámbito fiscal, es decir, las autoridades del fisco del Estado. Actualmente, el fisco funciona para administrar el patrimonio público del Estado. Sin embargo, los romanos lo entendían como dos formas. El fisco va a administrar los bienes de la naturaleza imperial y los va a ejercer el emperador. Pero, por otro lado, vamos a tener el erari, que es el erario público, y ese va a administrar los bienes de la res pública, o sea, de la cosa pública, ¿no? De todo lo referente al pueblo, al populus.
Sin embargo, encontramos que tenían diferentes capacidades. Mientras el erario era solamente administrativo, el fisco era totalmente perseguidor. Y, por ejemplo, podía realizar enajenaciones o actos y no había forma de revertirlos. Encontramos, por ejemplo, que si el fisco compraba una propiedad y aquella no era de la persona que se lo vendió, no estaba obligado a regresarlo, a reintegrarlo. También encontramos que podía heredar de sus ciudadanos, tal y como los fiscos actualmente lo hacen. También tenía la capacidad de perseguir o de ejercitar a aquellos que tuvieran adeudos con el fisco. Y recordemos que adeudar impuestos o tener créditos con el fisco que no se cubrieran era una causal para caer en esclavitud. Es decir, ibas a pagar con trabajo la deuda que tenías con el fisco. Bueno, jóvenes, ya pueden activar sus micrófonos si gustan para preguntas y respuestas. ¿Alguien? ¿Qué pasaba si alguien vendía algo al fisco que no era suyo y se daban cuenta? No lo regresaba, pero ¿qué le pasaba a esa persona? Bueno, pues ya era cuestión del propietario. Y lo más común era llevarlo ante un magistrado, ¿sí? Realizar una demanda ante un magistrado. Sin embargo, la persona estaría, por ejemplo, impedida para realizar lo que se le denomina la acción pauliana. Para que me entiendas, la acción pauliana era la acción reivindicatoria, es decir, recuperar un bien del cual fuiste desposeído y del cual eres el legítimo propietario. Lastimosamente, quedabas impedido para defenderte a través de ello si el fisco adquiría una propiedad tuya, aunque se le hubiera vendido un tercero. Pero bueno, tenemos que entender el periodo de tiempo, ¿sí? Actualmente tenemos medios de control constitucional por si algo así pasa. Tienes la acción reivindicatoria, que es la heredera de la acción pauliana, en la cual vas a acreditar la plena propiedad del bien y ese bien va a regresar a ti. Y si no te dan la razón, puedes irte a la apelación. Y si en la apelación no te dan la razón, puedes ejercer el juicio de amparo. Pero aquí es para una comparativa de cómo se entendía el derecho antiguamente y todo lo que hemos evolucionado. Es decir, el derecho evolucionó de un no me importa porque ahora es patrimonio del fisco, a una instancia en la que el Estado te brinda las herramientas para que puedas hacer valer tu derecho. Es decir, ya ocurrió esto, pero tengo todas estas herramientas procesales para poder obtener de regreso el bien del cual fui desposeído. Maestro, y por ejemplo, si alguien deja algo, alguna propiedad, pero no lo establece que se le queda a una persona, ahí el Estado también lo puede recoger o esa persona, aunque no le hayan heredado eso, lo puede reclamar. ¿Actualmente o en el derecho romano? No, actualmente. Bueno, Como primero, en el derecho romano era sencillo, ¿sí? Si no dejaste disposición testamentaria, el que heredaba los bienes era el fisco. aunque hubiera Actualmente funciona igual. Si no dejas disposición testamentaria, el que hereda es el fisco. Sin embargo, ahí te voy. Si tú no dejas testamento, tienes bienes
pero tienes descendientes, tus descendientes podrán ejercitar una acción sucesoria intestamentaria. Es decir, se va a abrir una jurisdicción por la vía civil a través de la cual tú vas a comprobar el entroncamiento sanguíneo entre tú y la persona que falleció. Vas a decir, por ejemplo, es mi papá, falleció, pero yo soy su hija, aquí está mi acta de nacimiento, aquí está su acta de nacimiento, aquí está el entroncamiento. Ahora, juez de lo civil, reconóceme derechos hereditarios. Y entonces puede ser que solamente seas tú o que sean varios, ¿no? Y entonces ahí vienen una serie de reglas para la sucesión. Por ejemplo, estamos hablando de los descendientes en línea recta en el primer nivel, que son los hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, si no hay hijos, podemos irnos al ascendente en primer nivel, que son los papás. O los colaterales creo que es segundo nivel, que son los hermanos. Maestro. Gracias. Espérame tantito, ahorita quiero terminar la pregunta de ella. Espero haber podido contestar tu pregunta, ¿o no era lo que querías saber? Sí, maestro, gracias. Eso era la explicación que quería. Bueno, mi duda. Gracias. Ahora sí, ¿Maestro? Gabriel, dime. A ver, espérame. Porque Gabriel, Maestro, y por ejemplo, si yo tengo 3 o 4 hijos y le heredo nada más a uno, los demás hijos pueden reclamar su parte. Bueno, te voy a dar las dos caras. En el derecho romano, los romanos entendían que no podías dejar a un hijo sin herencia. Sí, para los romanos era una locura, estás loco, ¿cómo vas a dejar a alguien de los tuyos sin herencia? Sin embargo, actualmente, si en tu testamento, aunque tengas 10 hijos, solamente le dejas a 2, los demás, aunque se paren de manos, tú le dejaste a 2. Y tenemos el ejemplo perfecto con los hijos de, por ejemplo, tú ves los hijos de los famosos. Sí. Que salen con, pues yo voy a impugnar el testamento. Amigo, si no te dejaron herencia, no te dejaron herencia. La voluntad del decuyus no era dejarte herencia. Entonces, en muchas ocasiones es muy difícil. Solamente que acreditaras fehacientemente que la persona carecía de sus facultades mentales al momento de que se emitió ese testamento, o que ese testamento tiene algún vicio dentro de su emisión, es decir, que la firma fuera falsa, que fuera obtenido con violencia, que fuera obtenido con amenazas. Solamente por alguna de esas circunstancias, y que es muy extraño, sería en que se pudiera anular una disposición testamentaria, y en dado caso de que se anulara, entonces tendríamos que abrir, como le dije aquí a la compañera, un sucesorio intestamentario, porque quedaría sin efecto el testamento. Pero si la persona estaba en sus 5 sentidos y no te dejó herencia, pues no te dejó herencia, así de fácil. Entraría ahí las enfermedades crónicas, por ejemplo, que estén mal de azúcar, no sé. Pero, ¿y una enfermedad crónica como el azúcar, cómo afecta a tu capacidad, a tus esferas cognitivas? Tendría que ser una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? O un Tendría azúcar que tener Alzheimer. Alzheimer, o una enfermedad en etapa ya muy terminal, que te hubiera incapacitado, no sé. Un azúcar tal vez ya te esté matando. ¿el cáncer? ¿Mande? ¿El cáncer? Bueno, muchas personas con cáncer siguen en sus 5 sentidos, a menos que estemos hablando de un tumor en la cabeza, que fuera incapacitando a la persona de forma progresiva. Mi pregunta era más o menos parecida a la de Gabriel. Ya me contestó. Ok. Ahí como anuncio, si quieren revisar la reforma al Código Civil, está difícil, Está difícil para cuestiones alimentarias.
y disposiciones de pensiones. Se puso más difícil. ¿Difícil para quién? Para Pues nosotros, para el que lleve la carga económica, ¿no? En realidad es para el que lleve la carga económica. Porque ahora se estableció un principio que se llama la desventaja económica o la posición económica, económicamente vulnerable. Pero lo pusieron como el cónyuge. Y el cónyuge puede ser varón Una mujer. o puede O ser mujer. mujer. Así que como te la pueden aplicar, como la puedes aplicar. Bueno, jóvenes, eso es todo por esta clase. Nos estamos viendo en breve. Y pues solamente las disposiciones de siempre, jóvenes, ya saben, pues cuídense. Está muy difícil la situación. Lamentablemente la epidemia ya dejó de ser cifras para convertirse en rostros, para convertirse en nombres, para convertirse en conocidos o para convertirse en familiares. Jóvenes, cuídense mucho. Espero verlos muy pronto.